finalidad o su único llamado, como ellos lo dicen, es decir de que Cristo no es Dios, de que no hay ninguna parte de la Biblia en la que Cristo dice ser Dios, Cristo dice ser hijo de Dios, pero ellos se olvidan de que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no tuvo en su corazón el aferrarse a Dios, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, siendo imagen de Dios, siendo sustancia de Dios. Jesucristo tiene la misma sustancia de Dios. Jesucristo tiene la misma forma de Dios. Jesucristo es el verbo y nosotros por medio del verbo hemos sido hechos y en él nosotros hemos sido constituidos. Nosotros fuimos hechos por Cristo y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? Sí, sin el verbo, como lo dice Juan 1. Jesucristo es todopoderoso. Jesucristo es hijo de Dios, ¿ya? Jesucristo estaba antes de la fundación de este mundo. Jesucristo estaba antes de la creación de nosotros, porque nosotros fuimos hechos por Cristo, ¿ya? Porque por medio de él se hicieron todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, sea principado, potestades, todo se hizo por medio de él y para él. ¿Quién hizo las potestades? Cristo. ¿Quién hizo las potestades, los principados? ¿Quién hizo los ángeles? Todo lo hizo Cristo. ¿Quién nos hizo a nosotros? Cristo. Y a nosotros también se nos dice ángeles, ¿ya? A los pastores, a los seres humanos también se les dice ángeles. La Biblia le dice ángel. A Jesucristo también se le dice ángel en el antiguo pacto, como el ángel de Jehová. ¿Quién era el ángel de Jehová que le dio las tablas de la ley a Moisés? Jesucristo. No estoy diciendo que Jesucristo es un ángel. ¿Ya? Ojo, ojo, hermanos, por si acaso no se confundan, ya. Yo no soy testigo de Jehová, hermano. Por si acaso. Bueno, esos son los de los muchos anticristos. Uy, mi mamá me está llamando. Mi mamá me está llamando. Voy a escribirle a mi mamá, le voy a decir que estoy... Un momento, es que hoy día mi mamá iba a venir. Mami, estoy en vivo. Ya está, ya no me va a llamar. Entonces, a ver, voy a poner este versículo ya. En este tiempo hay muchas personas que están tratando de quitarle divinidad a Cristo, diciendo que Cristo o Jesús era un simple hombre, que Jesucristo recibió la llenura del Espíritu en el bautismo, o sea, se le atribuyó divinidad en el bautismo. Eso tiene en parte de razón, eso tiene en parte de razón. Pero lo que dicen estos maestros es que la vida de Jesús inició cuando nació y que Jesucristo es como un hombre como nosotros. Jesucristo se hizo un hombre como nosotros, claro que sí, pero se despojó de su divinidad, de su naturaleza todopoderosa para ser uno como nosotros. Y verdaderamente fue uno como nosotros, experimentado en todo tipo de tentaciones. Jesucristo fue tentado en todo igual que yo. Hermano, yo tengo tentaciones y tú también, y tú tienes tu debilidad y yo tengo mi debilidad. Y Jesucristo tenía debilidades también, porque si no, no hubiera sido tentado en todo. Jesucristo se hizo como uno de nosotros, pero para hacer eso tuvo que despojarse de su poder, de su gloria, de su reino. Recuerden que, como lo dice Daniel, el Hijo del Hombre se acercó al anciano de días y el anciano de días le dio al Hijo del Hombre, lo acercaron al anciano de días, al Hijo del Hombre lo tomaron y lo acercaron ante el anciano de días, ante el Padre. Y el Padre le dio al Hijo del Hombre, hablando de Cristo, poder, reino, gloria. A Jesucristo se le dio gloria, se le dio reino, se le otorgó. Entonces, Jesucristo tiene a alguien mayor que él. Mi Padre mayor que yo es. Jesucristo tiene una autoridad superior.
Las cosas que yo hago no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. ¿Ya? Jesucristo resucitaba y hacía todos los milagros por causa del poder del Espíritu del Padre que estaba en él. ¿Ya? Bueno, gloria a Dios. Bueno, acá está Colosenses 1:16. Porque por medio de él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas. Por medio. ¿Quién es el medio? ¿Quién es el único mediador? Solamente tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, nadie más. ¿Ya? Y en Jesucristo, que es el mediador, en él fueron creadas todas las cosas. Las que están en los cielos, las que están en la tierra. Sean visibles, visibles e invisibles. ¿Ya? Las cosas visibles, lo que tú ves, los ladrillos, el vidrio, las cortinas, la madera, todo lo que tú ves, la materia, la creó Cristo Jesús. Lo que tú puedes ver. Y lo que no ves, también lo creó Cristo. O sea, hay un mundo invisible, un mundo espiritual. Cuando nosotros partamos de este mundo material, nos vamos a ir a un mundo espiritual, que es la verdadera realidad, ¿ya? Porque esto es algo temporal. No, lo eterno es lo espiritual, ¿ya? Eso eterno, ese mundo espiritual también lo creó Cristo, lo invisible, ¿ya? Lo invisible. Sean tronos, hablando de un tipo de ángeles, los tronos, ¿dónde están? Sean tronos, los tronos no son asientos, son espíritus o ángeles. Sean dominios, ya otro tipo de ángeles o de otro rango distinto, sean principados, otro tipo de ángel o espíritu o que tiene otro dominio, otro rango, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Cristo es el medio, el que lo hizo. Cristo es la palabra y por medio de la palabra se hizo todo. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. ¿Ya? Tú fuiste hecho por Cristo. ¿Ya? Lo voy a decir de otra manera. Tú fuiste hecho por el Padre, ¿ya? Mediante Cristo. Cristo fue el intermediario para nosotros haber sido hechos. Si me dejo entender. Y Él es antes de todas las cosas. Jesucristo es antes de mí, antes de todas las cosas. ¿No ves que en Él fuimos hechos? Antes, obviamente, pues, ¿no? Y todas las cosas en Él subsisten. En Cristo subsisten toda la materia. La materia está constituida por átomos. Los átomos tienen, el átomo es un núcleo que está rodeado por electrones. ¿Ya? Hace tiempo di ese ejemplo. Imagínate, vamos a ampliar un átomo del tamaño de un estadio de fútbol. Agarra una canica y ponla en el centro del estadio de fútbol. Y agarra otra canica o dos canicas y ponlo en la parte de afuera del estadio. ¿Ya? Esa es la distancia que hay desde el núcleo del átomo hasta los electrones que dan vueltas al núcleo. O sea, un átomo es mayor parte vacío, ¿ya? Y nosotros estamos constituidos de millones y trillones y cuatrillones de átomos. Y esos átomos están constituidos más que nada por vacío. ¿Cómo es posible de que los átomos que están constituidos más que nada por vacío no se desfragmenten, no se separen? ¿Cómo es posible que se mantengan unidos? Bueno, la materia se mantiene unida por causa de Cristo, por causa de la palabra que es Cristo, porque en Él todas las cosas subsisten, todo se mantiene en pie, la materia, por causa de Cristo. Jesucristo es la palabra. Amén. Gloria a Dios. Les llama ángel a las personas que llevan un mensaje, que en nuestro caso es el Evangelio de Cristo, ángel o mensajero. Ah, tremendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando Pedro es libertado de la cárcel y va y toca la puerta donde estaba
donde estaba esta mujer que no me acuerdo, ya a veces se me van los nombres, y le dice, y la mujer dice, va donde los discípulos y les dice, escuché la voz de Pedro, que está del otro lado de la puerta, que está tocando, pero me da miedo abrir la puerta. Entonces los discípulos dijeron, debe ser su ángel. O sea, lo más probable es que hayan matado a Pedro en la cárcel y tú escuchaste su ángel, o tú escuchaste su espíritu, o tú escuchaste su alma, ¿ya? Cuando hablan de ángel también se refiere al espíritu, al alma. Bueno, ya, hay que saber cómo diferenciar para dar una enseñanza exacta. Pero bueno, por medio de Cristo se hizo todo, ¿ya? Cristo es Dios, Cristo tiene forma de Dios, Cristo tiene naturaleza de Dios, Cristo tiene sustancia de Dios. Cristo, el día de ayer escuché, Dios no comparte su gloria con nadie. El Padre no comparte su gloria con nadie como para haberla compartido con Cristo. Yo te voy a decir algo. Dios no solamente comparte su gloria con Cristo Jesús, sino también con todos nosotros, porque nosotros somos partícipes también de la naturaleza divina de Dios. De la misma manera en como Cristo fue lleno de toda la plenitud de Dios en el bautismo, de la misma manera nosotros somos llenos de toda la plenitud de Dios, según Efesios 3. Y nosotros nos hacemos partícipes de la naturaleza divina, como lo dice Pedro. Pero vamos a ver Efesios 3. Hermano, solamente Cristo fue, o bueno, solamente Jesús, o Emanuel, o Yeshua, o Yahshua, como tú lo quieres decir, ¿ya? Porque hay algunos que dicen, no se llama Jesús, se llama Yahshua. Bueno, Yahshua, pues, ¿ya? Yahshua. Perfecto. No nos hacemos problemas por eso. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mis rodillas se doblan ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí te está haciendo una diferencia de dos personas. El Padre y nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos solamente un Dios, hablando del Padre. El Padre es nuestro único Dios. Y tenemos un solo mediador entre ese Dios y nosotros. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo fue el medio para nosotros llegar a Dios. Ojo, Jesucristo también tiene forma de Dios, también tiene naturaleza divina, también el Padre le hizo a Cristo copartícipe de su gloria. Jesucristo resucitó también en un cuerpo glorificado. ¿Ok? Jesucristo también tiene forma de Dios. Y nosotros participaremos también de la naturaleza divina de Dios. Eso te lo voy a leer ahorita en Primera de Pedro, está, ¿verdad? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Familia en los cielos y en la tierra, hermano. En el cielo también hay familia. Bueno, ya ese es otro tema profundo, hermano. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Para que a ustedes les dé conforme a las riquezas de su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios sí comparte su gloria con los suyos, con los que Él adoptó, con los que Él decidió compartirles su naturaleza divina. ¿Ya? De la misma manera como lo hizo con Cristo, con nosotros también. ¿Ok? Ojo que Jesucristo viene desde mucho antes. Jesucristo nos hizo, otra vez te lo tengo que repetir. Jesucristo tiene forma de Dios y Jesucristo tiene eternidad, pues. ¿Ya? Bueno, el ser fortalecidos, acá está, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y esto estamos hablando todos estos días de el ser fortalecidos en el hombre interior. Y cuando habla de nuestro hombre interior, está hablando de nuestro espíritu que fue resucitado. Cuando Pablo habla del espíritu, lo relaciona con la mente, ¿ya? Que nuestro espíritu es fortalecido, nuestro espíritu experimenta un crecimiento en el conocimiento de la misma manera como nuestro espíritu. Lo relaciona mucho al espíritu con la mente. ¿Qué significa arrepentimiento? Metanoia. ¿Qué es metanoia? Cambio de mente, ¿ya? Cambio de pensamiento. Reconoce que eres un pecador. Reconoce que por más que ores 3 horas diarias, igual sigue siendo pecador.
Reconoce que aunque ores 3 horas diarias y ayunes 2 veces por semana y vayas a todas las vigilias y diezmes y congregues y hagas todo lo que forma parte de ese sistema religioso, aunque hagas todo, ¿ya? Igual sigues siendo un pecador, lleno de tentaciones, ¿ya? No es que tu santidad va a seguir aumentando, no, no, no. Ya se te otorgó la santidad con la que verás a Dios. Dios ya te santificó, de lo cual es, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, según Primera de Corintios 6, versículo 11. ¿Ya? Ya se te otorgó la santidad con la que verás a Dios. Y tú vive en esa santidad. Sigue santificándote en oración, claro que sí. Pero orar más no te va a dar más santificación. Te va a ayudar, claro que sí, y te va a fortalecer para luchar en contra del pecado. Eso sí, te va a fortalecer para decirle no al pecado. Pero en cuanto a la santificación, para ver a Dios, hermano, ya se te dio. Ya fuiste santificado. Fortalecidos con poder en el hombre interior. El hombre interior va creciendo. Y Pablo, como te lo digo, relaciona el crecimiento del espíritu con la mente, con el conocimiento. Cuando tú lees la palabra, entiendes, el Espíritu de Dios te abre los ojos y dices, wow, puedes aprender arameo, hebreo, griego, escrituras antiguas, puedes irte a donde está donde fueron encontrados, te puedes ir a las cuevas del Qumran y ver esas vasijas donde están esos papiros antiguos y puedes aprendértelos y no experimentas crecimientos si el Espíritu de Dios no está en ti. Por las puras es que aprendas tantos idiomas antiguos y papiros y la Torá al revés y al derecho y el Espíritu de Dios no está en ti. ¿Ya? El Espíritu de Dios trae el crecimiento, fortalece el hombre interior. De nada sirve tener tanto conocimiento en letra y en palabra. No te estoy diciendo que no aprendas, aprende, estudia, claro que sí, hermano. Pero obviamente que lo vas a, obviamente que dará fruto si es que tienes al Espíritu de Dios. Bueno, versículo 17, y aquí se viene lo que yo te digo. Para que habite Cristo, habitar, morar. Cristo habita en nosotros. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Quién es el habitante de esta morada? Cristo, ¿ok? ¿Y cómo viene a morar dentro de nosotros? Por la fe en vuestros corazones. A fin, ¿y cuál es la finalidad de que Cristo venga a morar dentro de mí? A fin de que arraigados y cimentados en el amor, ¿cuál es la doctrina de Cristo? ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Haz lo mismo que hizo ese buen samaritano. Ese es el mandamiento, el amor, ¿ya? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Misericordia, quiero, piedad, comparte tu pan con el hambriento. Yo quiero que apliques el verdadero ayuno, el ayuno de Isaías 58, ¿ya? Abriga al desnudo, dale tu pan al hambriento, levanta al caído, dale vista a los ciegos. Ese es el verdadero ayuno. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, en caridad, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Tú que tienes a Cristo, vas a ser capaz de comprender con todos los santos, con todos los que ya fueron santificados, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Vas a comprender las medidas y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo excede tu mente religiosa. Tu mente religiosa le pone límites al amor de Dios. Lamentablemente, el ser humano va tras una religión con tal de seguir a Dios. Lamentablemente se aleja de Dios con tal de seguir a una religión. Porque Dios es contrario a lo que a la religión. Dios no vino a dejar una religión en el mundo. No, los testigos de Jehová somos la verdadera religión. Los católicos somos la verdadera religión. Los adventistas somos la verdadera religión. Los evangélicos, no.
Dios no vino a dejar una religión para llegar a Dios. Dios vino a dejar a su Hijo. Y por medio de Cristo, no por medio de una religión, por medio de Cristo nosotros tenemos acceso a Dios. ¿Ya? Eso no quiere decir que no congregues. Congrega en una iglesia que se predique la verdad, que se predique el evangelio. Momento. Café sin azúcar, hermano. Debes consumir café sin azúcar. El azúcar es una adicción. El azúcar es una adicción. Hermano, no debes consumir marihuana, no debes consumir droga, no debes, lo que dicen, ¿no? Y yo igual digo, no debes consumir ningún tipo de droga, ¿ya? Hermano, el azúcar también es una droga, ¿ya? Es una droga que te hace daño, ¿ya? Bueno, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo que yo voy a ser lleno de toda la plenitud de Dios? Jesucristo fue lleno de toda la plenitud de Dios porque en él habitaba Dios. En él habitaba toda la plenitud de la deidad corporalmente en Cristo Jesús. En mí no, en Cristo, en mí no. Yo no soy merecedor para ser coheredero con Cristo. Bueno, tú eres coheredero juntamente con Cristo porque también Dios el Padre compartirá de su gloria, de su naturaleza divina contigo. Y tú serás lleno de toda la plenitud de Dios por medio de su Espíritu. Tú eres lleno y partícipe de la plenitud de Dios, hermano, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, hablando del Espíritu. Y tú lo puedes relacionar con el conocimiento, si deseas, ¿no? Noemí Bell, que Dios te bendiga. Noemí Bell, ¿cuál es tu pregunta? Noemí Bell, a ver, quiero buscar la pregunta de Noemí Bell. Noemí Bell, estoy buscando, Noemí Bell dijo, he hecho una pregunta y no me hacen caso. No te encuentro. No te encuentro. Y eso que he ido hasta arriba y no te encontré. Bueno, bueno, gloria a Dios. A ver, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según el poder que ya se te dio. En ti está el espíritu de poder, con el cual ahora puedes cumplir esos dos mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos mandamientos son imposibles de cumplir en nuestra humanidad. ¿Ya? Es imposible. Pero podemos cumplirlos mediante Cristo, porque se nos ha dado su Espíritu. Bueno, gloria a Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver Primera de Pedro 1. Ya está. Segunda de Pedro 1. Ya ves, tú me estás diciendo Primera de Pedro. Ya, desde el 1, ¿ya? Salutación, según de Pedro 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado todas estas cartas, esta es la segunda carta. Estas cartas, Pedro ya no es el mismo que estaba en Jerusalén. Pedro escribe todas estas cartas desde Babilonia. ¿Cuál es esta Babilonia? La Babilonia de Nimrod, la Babilonia de Nabucodonosor. Si en este tiempo ya no existía esa Babilonia. ¿Qué Babilonia es esta? Lo más probable es que haya sido de Roma, ¿ya? Lo más probable. Pero bueno. A ver, seguimos. Pedro escribe esto. Esperar. Pedro escribe esta carta ya estando lejos de Jerusalén. Y una vez estando separado de los apóstoles, él escribe esta carta, ¿ya? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios
por la justicia que viene de Dios, la justicia de Dios, no la justicia humana, no la justicia de los hombres, la justicia que Dios provee, que Dios nos provee, ¿ya? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿ya? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Está haciendo una división de dos personas, son dos personas distintas. No estoy diciendo que Dios es una persona. Cuando digo persona, estoy dándole una personalidad. No estoy diciendo que es un ser humano. Para los que dicen, Dios no es una persona, bueno, perdóname. Ahora sí, partícipe de una naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Por el divino poder, Dios nos ha compartido algo, nos ha hecho partícipes de algo, mediante el conocimiento, otra vez, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién es aquel que nos llamó? El Padre nos llamó, mediante su Hijo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Tú eres partícipe de la naturaleza divina de Dios. De la misma manera en como en Cristo habitaba toda la plenitud de Dios, en ti también. Dios sí comparte su gloria. No, Dios no comparte su gloria. Dios comparte la naturaleza divina contigo, hermano. Y tú has sido sellado con su espíritu. ¿Para qué? Para que en el futuro seas resucitado en un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado será a la semejanza de Cristo. ¿Te acuerdas? Bueno, tú has visto las películas cuando Jesucristo resucita. Se le presentó a los discípulos estando a puertas cerradas. Y cómo Cristo atravesó las paredes, porque estaban a puertas cerradas. Y se les manifestó como un ser de luz, Jesucristo, ¿ya? Y pensaban que era un fantasma, ¿verdad? Tóquenme, dijo Jesucristo, tóquenme, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo lo tengo. Otra traducción dice, un fantasma no tiene espíritus y no tiene carne y huesos como ven que yo lo tengo, ¿ya? Jesucristo resucitó en un cuerpo glorificado. Pero previo a esto, Jesucristo se le manifestó a María Magdalena y le dijo, no me toques, porque María Magdalena lo quería tocar. No me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Así es que dile a mis hermanos, Jesucristo ahí les dice hermanos. Jesucristo tiene hermanos. En el antiguo pacto, Cristo es el unigénito Hijo de Dios. En el nuevo pacto, Jesucristo es primogénito de muchos hermanos. Y no se avergüenza de llamarnos a nosotros, que hemos sido comprados por el Padre, hermanos. Ahora nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si Jesucristo es primogénito, quiere decir que Jesucristo es el primero de muchos hermanos. Yo soy uno de esos hermanos, tú también, ¿ya? Y tú, de la misma manera como en Cristo, te haces coheredero de todo, pues, de todos los beneficios, de la gloria con la que Cristo fue revestido, de ese mismo cuerpo glorificado, y tendrás la estatura del varón perfecto. Tú, hermano, mientras estés en este cuerpo, es imposible de que alcances la estatura de Cristo, la estatura del varón perfecto, por más que te esfuerces, hermano, es imposible. No te creas eso de que sí podemos alcanzar la estatura del varón perfecto mediante ayuno y oración. Y no te engañes, hermano, ¿ya? No te engañes. Nosotros tendremos la estatura de Cristo el día de la resurrección, el día de que este cuerpo de muerte sea transformado, ¿ya? Seamos cuerpos de luz. Eso lo va a hacer Dios en nosotros. Espérate, todavía no, pues hermano, más adelante. Si es que hoy día es el arrebatamiento, hoy día serás vestido de luz, ¿ya? Tendrás un cuerpo glorificado. Podrás, con solamente el pensamiento, irte de aquí a millones de años luz, a donde tú quieras. Podrás subir al cielo y descender del cielo, como tú quieras, cuantas veces quieras, a la Nueva Jerusalén, habiendo huido de la corrupción de la que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Ya, entonces serás partícipe de la naturaleza divina. ¿Por qué me sale esto? Serás partícipe de la naturaleza divina. Gloria a Dios.
Entonces, Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice. ¿Qué pasó? Aquí nomás. ¿Qué le pasó al internet? Ahí está, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el espíritu de Dios, hablando del Padre, mora en vosotros, Jesucristo fue lleno de la plenitud de su Padre. El espíritu de su Padre descendió en Cristo y se escuchó una voz en el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, ¿verdad? ¿Quién levantó a Cristo de los muertos? Jesucristo se levantó con su propio poder de la tumba. No. Jesucristo fue resucitado por el Padre. Jesucristo fue asistido por alguien para su resurrección. De la misma manera en el bautismo del antiguo pacto. En el bautismo del antiguo pacto, el bautismo era la asistencia de otra persona que venía y te bautizaba. ¿Y en qué consistía? Sumergirte en el agua, porque Juan el Bautista sumergía en el agua a las personas y las sacaba del agua. Sumergirla en el agua representaba muerte. Sacarla del agua representaba resurrección. ¿Ya? Y esa agua lavaba el cuerpo, que representaba los pecados. Todo era un acto simbólico, una sombra de lo que haría Cristo. Cristo, con su muerte, fue asistido. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién llevó a Jesucristo a la cruz? ¿Quién lo llevó? El Padre. El Padre llevó a Cristo a la cruz. Y el Padre lo resucitó. El Padre lo sumergió en la muerte por causa de nosotros y lo resucitó. Y en esas aguas se quedaron todos nuestros pecados. Jesucristo asumió nuestros pecados, nuestras maldades. En ese bautismo nosotros somos bautizados, nosotros somos resucitados, limpiados. ¿Ya? Ya, listo. El espíritu el espíritu de Dios que resucitó a Cristo de los muertos, mora en nosotros, está en nosotros. Hemos sido sellados con el espíritu de Dios. ¿Ya? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? El Padre. Jesucristo no resucitó con su propio poder. Jesucristo fue asistido en la resurrección. Fue asistido por su Padre. Vivificará, si es que el Padre mora en ti, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. El Padre, para que nosotros seamos resucitados, el Padre puso de su Espíritu en nosotros, para que nosotros seamos resucitados. El Padre puso su Espíritu en su Hijo Jesús. ¿Ya? Y por causa de que su Espíritu estaba en Cristo, lo resucitó después de muerto. De la misma manera nosotros. Nosotros en el bautismo recibimos al Espíritu de Dios. Y por causa de que somos sellados por el Espíritu de Dios, sirve como una garantía. Sirve como unas arras, como un anticipo, como un adelanto. Ya lo tienes. ¿Qué ya tienes? Ya tienes tu cuerpo glorificado. Ya tienes tu futura resurrección reservada. El día del arrebatamiento lo tienes asegurado si tienes al Espíritu de Dios. Hermano, viene el día del arrebatamiento. El rapto de la iglesia viene, el arrebatamiento viene. Prepárate en ayuno y en oración. Ora porque si no te quedas. Ya, yo te voy a decir algo. ¿Cómo te preparas para el día del arrebatamiento? Teniendo al Espíritu de Dios. Si tienes al Espíritu de Dios, serás resucitado, serás arrebatado. Se te va a proveer un cuerpo glorificado. Serás partícipe también de la naturaleza divina de Dios. Serás resucitado en un cuerpo de gloria, a la semejanza de Cristo, a la altura de Cristo, a la estatura del varón perfecto. No por tus obras, ¿ya? Gloria a Dios. Vivificará también nuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces, ¿cuántos quieren irse el día del arrebatamiento? Yo quiero irme, ya, genial. Si tienes al Espíritu Santo, te vas.
porque el Espíritu Santo es la garantía de tu resurrección o de tu arrebatamiento. Recuerda que muchos serán resucitados, porque todos los que murieron en Cristo serán resucitados. Y nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿ok? Entonces, si tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti, estás asegurado para irte el día del arrebatamiento. Te vas a ir sí o sí, ¿ya? ¿Cómo saber si tengo al Espíritu de Dios? Si tienes al Espíritu de Dios, experimentarás una transformación. Antes renegabas por todo, tenías cólera por todo, no tenías amor, ¿ya? Desde que creíste en el Evangelio. Ahora amas más a Dios, tienes más paciencia. Bueno, obviamente no eres perfecto, no eres perfecta, ¿ya? Vas a renegar, vas a airarte, ¿ya? Vas a tener, se te va a ir la paciencia de alguna manera, pero vas a ir corriendo a pedir perdón. Ahora es el Espíritu de Dios morando dentro de ti, que pone amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu de Dios. A la gente predícale con tus obras, porque tu fe sin obras es muerta. A la gente predícale con tus frutos, ¿ya? Con la evidencia de que el Espíritu de Dios verdaderamente ha hecho una transformación, ¿ya? Examínense todos ustedes si son de Dios. Examinaos si son de... Pruébense si son de Dios. Las aflicciones diarias que nosotros tenemos no sirven. Sí sirve para nosotros verificar si somos de Dios, ¿ya? Por medio de la fe, por medio del gozo. Te pasó algo, un negocio te salió mal, perdiste dinero, en el trabajo te salió mal algo y el jefe te está buscando para destruirte. Y tienes un momento de aflicción, pero dentro de ti hay gozo. Y ese gozo no lo produces tú, lo produce Dios. Esas son evidencias de que el Espíritu de Dios está morando dentro de ti. Ahora tú deseas ayudar al necesitado, deseas darle tu pan al hambriento. Juntas dinero para bendecir a la gente, para bendecir a las personas. Te gusta, antes no tenías nada de caridad, ahora sí tienes caridad. ¿Ya? Antes tú veías a los perritos de la calle que tenían sed y hambre y no te interesaba. Ahora tú sientes amor, compasión por los animalitos de la calle, por las personas de la calle. Entonces, se manifiesta una transformación dentro de ti. Eso es una evidencia de que has sido sellado con el Espíritu de Dios. Amas más a Dios. Anhelas orar. Anhelas escuchar palabra de Dios. No solamente a mí, hay muchos predicadores, pero anhelas. Antes escuchabas música en la radio a cada rato. Ahora escuchas menos y quieres escuchar un poco de predicación, un poco más de palabra. Te encanta la palabra. Entonces, verdaderamente es una evidencia los frutos del Espíritu, ¿ya? De que eres de Dios. A Dios no lo convences con tus obras. Tu salvación delante de Dios es sin tus obras. Tus obras sirven solamente para predicarle a la gente, ¿ya? Si ves a una persona en la calle que está predicando con su parlante, ¿ya? Y dices, y él dice, empieza a predicar una doctrina humana, ¿no? Un esfuerzo humano, esfuerzo personal, resistencia humana, ¿ya? Él está predicando eso. Pero en su casa él es un violento. En su casa él le pega a sus hijos. En su casa él es violento con su esposa, ¿ya? Entonces, su fe sin obras es muerta. Para mí no es un cristiano, por más que salga a la calle a predicar, por más que se haya bautizado en agua, por más que esté hablando en lenguas. Para mí no es evidencia que es un hombre de Dios. Por más que haya abierto una iglesia y sea pastor, para mí no es evidencia de que es un hombre de Dios. Para mí es evidencia de que verdaderamente es un hombre de Dios por los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, ¿ya? Esfuerzo, perseverancia, piedad, caridad. Esos frutos a mí me dan evidencia de que es un hombre de Dios, ¿ya? Las obras son el resultado de que eres un hombre de Dios. Las obras no te salvan, las obras no suman.
Las obras son solamente para la gente, los que sí pueden verte. Dios ya sabe todo lo que tú haces a ocultas. Dios sabe todo, ¿ya? Y Él te salva no por tus obras. Dios te salva únicamente por tu fe, nada más. Y bueno, para los que me dicen, sí, pero la fe también viene de Dios. Sí, la fe viene de Dios. Tienes que entender algo, hermano. Nosotros predicamos a gente desde el punto de vista humano. Tienes que buscar de Dios, tienes que orar, debes tener fe, debes creer, ¿ya? Ese es el punto de vista humano. Pero según Dios, Dios te da la fe, Dios te da el arrepentimiento, Dios te da la perseverancia, la resistencia, el don de la fe, la salvación, todo te la da Dios solamente por la fe, y esa fe te la provee Dios. El arrepentimiento también te lo provee Dios. Entonces todo viene de Dios, ¿ya? Pero yo no puedo decir, a ver, ¿cómo te lo digo? Desde el punto de vista de Dios, Dios te provee de todo eso para hacer de Dios. Desde mi punto de vista, yo te lo debo exigir a ti. Debes tener fe, debes perseverar, debes orar, debes arrepentirte de tus pecados. Ya yo podría decirte así, desde mi punto de vista humano. Del punto de vista de Dios, Dios produce en ti arrepentimiento. Y para que Dios produzca en ti arrepentimiento, ¿quién es el que nos convence de arrepentimiento? El Espíritu de Dios. Nosotros primero debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios efectúa una transformación. El Espíritu de Dios produce dolor en nosotros, necesidad de Dios, hermano. La sed de Dios, hermano. Yo lo que deseo, lo que busco en primer lugar es el pecado. Yo produzco pecado, soy un inmundo, nada bueno sale de mí. Hermano Alfonso, tú habías mandado un versículo bíblico que el corazón del hombre solamente busca la maldad, nada más. Nada bueno sale de nosotros como para yo haber elegido por Dios, como para yo haber optado por Dios. Yo, en mi inmundicia, es imposible de que yo haya optado por Dios, hermano. Y yo predico, ustedes tienen que elegir por Dios, tienen que optar por Dios. Bueno, eso es una predicación humana. ¿Ya? Y si predicas así, bueno, está bien, hermano, está bien, gloria a Dios. Pero de mí no sale nada bueno. Yo he tenido que ser elegido por Dios. Yo he tenido que ser levantado por Dios. A mí se me tuvo que haber proporcionado arrepentimiento. A mí Dios me tuvo que haber abierto los ojos. Como te lo dije hace 2 días, 3 días, yo era un extremado religioso, hermano. Y una vez un pastor a mí me predicó y yo lo veía con unos ojos de que él estaba equivocado. Yo me quedé mirándole a los ojos, hermano. Yo le decía, en mi mente yo decía, este hombre, ¿a mí qué me va a enseñar? ¿A mí qué me va a enseñar? Él está equivocado. Y él me predicaba, su prédica era ley versus gracia. La ley versus la gracia. Y yo decía, y yo era legalista, y yo decía, no, pero la ley es la ley de Dios. Y él me predicaba de gracia. El hecho de que yo me haya quedado quieto, con la boca cerrada y muy atento a ese mensaje, no fui yo, es el Espíritu de Dios. Yo soy incapaz de doblegar mi orgullo. Soy demasiado orgulloso como para recibir la enseñanza de un hombre equivocado, que yo consideraba equivocado. Pero fue Dios, hermano, el que me cerró la boca, me hizo abrir los ojos y me hizo quedarme quieto para yo entender el mensaje. Y fue el Espíritu de Dios el que me trajo convencimiento y después le dije, bueno, en ese momento no le dije al pastor, sí, pastor, tiene razón. Yo no dije nada, yo dije, genial, sí, chévere. Y el pastor me dijo, David, ¿qué tal mi prédica? Y yo, sí, está chévere, está buena. Pero dentro de mí ya estaba ocurriendo una transformación para que te des cuenta lo orgulloso que yo era, hermano, ¿ya? Y todavía hay orgullo en mí, obviamente. Pero yo era súper orgulloso como para yo recibir la enseñanza de un hombre que yo consideraba equivocado. Yo recibí la enseñanza de ese hombre, de ese pastor, la acepté, la atesoré y hizo una transformación en mi vida, no por mí. No me doy la gloria a mí, no tengo de qué jactarme. Fue por causa de la misericordia de Dios. Todo se lo debo a Él, hermano. Todo se lo debo a Él. Él a mí me proveyó de arrepentimiento, me guió al arrepentimiento. Él puso el Espíritu de Dios que me transformó, que puso sed de Dios,
Ahora yo ya no vivo por excelencia humana, ahora yo vivo por misericordia, por la misericordia de Dios. Puede ser cristianos y ser fiel a un sistema religioso, ¿ya? Y depender de tu esfuerzo humano, de tu perseverancia, de tu resistencia, de tu firmeza, ¿ya? Recuerda que aquel que diga que está firme, mire que no caiga, y tú puedes decir, yo soy cristiano por causa de mi resistencia y mi perseverancia. Pero puedes tener otra actitud. Puedes vivir ahora ya no por causa de tu excelencia humana y que mi salvación depende de mi excelencia y de mi esfuerzo humano para yo sentir que lo merezco, porque es merecido. No, puedes tomar otra actitud. Puedes decir, la salvación es por causa de su misericordia, porque no lo merezco. Mi excelencia humana es mediocre, como para decir que por causa de mi excelencia humana voy a recibir la salvación de Dios. La salvación es tan alta, tan grande, tan inaccesible, que soy incapaz de merecérmela. Incapaz, hermano. La salvación es tan grande, tan alta, tan costosa, que la única manera para que la obtengas es si alguien viene y te la da, y te la obsequia. Es como cuando la película, la película 2012, se viene el fin del mundo y crearon unas naves en las que las personas podían entrar a esas naves, que eran unas naves tremendas, y a pesar de que venga el fin del mundo, esas naves estaban diseñadas para soportar el clima extremo y todo eso. Todos los que querían entrar a esas naves, cada entrada costaba $1.000 millones. Cada entrada. Mil millones de euros. Entonces, si tenías 5 integrantes de la familia, tenías que tener 5.000 millones de euros. Así costaba entrar en el. Entonces, para ser salvo y ser partícipe de entrar en esa arca, para salvarte del fin del mundo y de la destrucción, era imposible. Por más que hagas negocios, por más que vendas tamales en la calle, hermano, por más que hagas buenas cosas y trates de hacer buenos negocios para ganar el máximo, por más que te saques la lotería, ¿ya? Las loterías no llegan a 1.000 millones de euros, pues, hermano. Las loterías llegan a 1 millón, 2 millones, puede ser hasta 50 millones o 100 millones. Así son las loterías. Si tienes 5 integrantes de familia, necesitas 5. Entonces, es imposible que tú tengas acceso a comprarte una entrada de $1.000 millones como para proporcionárselas a toda tu familia. La única manera de que entres a esa arca, a esa nave, para ser salvo, es solamente si alguien lo compra para ti. Si alguien compra la entrada y te la obsequia. Eso es lo que hizo Cristo. Cristo se llevó la parte más difícil. Bueno, el Padre emitió un pago. Cristo, la sangre de Cristo. O sea, ¿te das cuenta del pago que se hizo? Si te pones a pensar que no fue $1 millón, no fueron $1.000 millones, no fueron 5.000 millones de euros, fue la sangre de su Hijo. El dolor y la aflicción y la corona de espinas y el ser escupido y el ser menospreciado y ser acusado de hereje, de ladrón, de todo, de falso profeta y de todo, hasta el día de hoy, hermano, ahí en el pueblo de Israel, porque no lo reciben, ¿ya? Dios, sabiendo de que todo eso iba a atravesar su Hijo para que yo sea salvo, igual Dios lo mandó. ¿Te das cuenta del pago que se efectuó por causa de mi salvación y mi rescate? Si te das cuenta, es un precio demasiado inaccesible como para sentir de que yo sí puedo pagarlo. Imposible, hermano. Imposible pagar por mi salvación. La salvación yo la obtengo no por causa de algo que yo haya hecho, no por mis ofrendas, diezmos, hermano. Dios no recibe nada de mí. Dios no recibe nada. La gente en el antiguo pacto se conformaba con animales de sacrificio. La gente ahorraba su dinero y por causa de sus pecados se compraba un animalito. He pecado demasiado. Bueno, ¿cuánto me cuesta ese buey? Voy a comprarme ese toro que está ahí. ¿Cuánto cuesta? Ese toro cuesta 1.000 euros. Ya, listo, he pecado demasiado. Ya está, voy a comprar. Me confío de que mis pecados serán perdonados por causa de que ese toro me va a reemplazar.
en la muerte. Entonces, ese toro se iba a la muerte. Y bueno, fui perdonado. Mi confianza y mi fe se deposita en que ese animal de sacrificio me va a sustituir en los pecados. Lamentablemente se equivocaron, porque esos animales no tenían el poder para purificar las conciencias, menos limpiar los pecados. Imposible. Lo único que hacían era cubrir los pecados, nada más. No tenía el poder para limpiar, para quitar los pecados. Las personas lo único que hacían era ahorrar dinero, juntar dinero, comprar un animal de sacrificio, que lo lleven a la muerte, y yo tengo todo el año siguiente para seguir pecando. Y voy a pecar, pero riquísimo, hermano. Voy a pecar. Cosa que el fin de año, en la fiesta del Yom Kippur, compro otro animal. ¿No ves que he pecado demasiado? Voy a tener que comprar ya. Voy a comprar 5 toros por causa de todos los pecados que yo he cometido. Entonces, el perdón costaba dinero. El perdón, ¿ya? En el antiguo pacto, esa fue la piedra de tropiezo para el pueblo de Israel, porque pensaron que el perdón costaba. Pero en este tiempo de la gracia, hermano, Jesucristo asumió todos mis pecados y nos lo da gratis. Gratuitamente, tenemos acceso libre. Ya no tienes que ahorrar dinero y comprar un animal de sacrificio. Eso era una sombra de lo que Cristo haría, hermano. Ahora en Cristo estamos completos. En Cristo lo tenemos todo. Uy, hermano, me está hablando. A ver, voy a ver qué me dice el hermano. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Oh my God. Gálatas, ¿cuánto es, hermano? Gálatas, ¿cuánto es? Gálatas 1, ¿verdad? Gálatas 1:11. Oh, qué tremendo. No sé qué pasa con mi internet. Gálatas 1:11. Y con esto ya me despido. Gálatas 1:11. El perdón cuesta, ¿ya? Pero no cuesta oro, plata, no. El perdón no cuesta, cuesta sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La ley tiene un costo por causa de fallar a la ley. ¿Cuál es el costo por causa de fallar a la ley? Muerte, ¿ya? Por cuanto el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuál es la paga, según la ley, por un pecado? Muerte. Pero hermano, tenemos que cumplir la ley. Bueno, si para ti Cristo no cumplió la ley, ¿ya? Entonces tú tendrás que cumplirla. ¿Cómo cumples la ley? Bueno, dando un brinco al infierno. De esa manera cumples la ley. Si tú vas a condenación, la ley es suplida. La ley es saciada, ¿ya? La ley se cumple con tu vida en el infierno. De esa manera se cumple la ley. Hermano, ¿qué? ¿La ley es mala? La ley, qué malvada es la ley, porque la ley quiere que yo me vaya al infierno. No, la ley es demasiado buena, la ley es demasiado alta, la ley es demasiado santa, pura. La ley es incontaminable. Tú eres el contaminado, tú eres el que está lleno de pecado. Ante la ley desapruebas, ¿ya? ¿Quieres cumplir la ley? Bueno, ándate al infierno. De esa manera cumples la ley. Ándate a condenación. De esa manera cumples la ley. Te doy la noticia, hermano. Jesucristo te reemplazó, ¿ya? Ahora, judicialmente eres inocente. Has sido completamente justificado. Hermano, pero ¿cómo accedo a este beneficio? Porque tú me estás contando de un beneficio demasiado grande. Y yo quiero ser partícipe de este beneficio. ¿Cómo hago? Bueno, por medio de la fe. Si lo crees, eres salvo. Si no lo crees, lamentablemente, tú tendrás que asumir la ley. Porque la ley sigue vigente. La ley sigue vigente, hablando del antiguo pacto, hermano. La ley sigue vigente y tú no apruebas. Los amantes de la Torá, los amantes de la ley, los que procuran cumplir la ley, no la cumplen tampoco. Por más que se esfuercen, no lo cumplen. ¿Ya? Si sigues en el camino de la ley, no crees en que Cristo cumplió la ley. Tú crees que, bueno, claro, Cristo vino, pero Cristo no cumplió la ley, o sea, claro, cumplió la ley,
pero igual tú también tienes que cumplirla. Y si no cumples la ley, ¿qué pasa? Si no cumples la ley, bueno, eres condenado. Entonces, la ley sigue siendo efectiva para tu vida. Para mi vida, la ley perdió eficacia para condenación. ¿Por qué? Porque la ley ya no me condena al infierno. ¿No ves que la ley ya condenó a alguien, a Jesucristo, que Cristo fue a condenación, hermano? Eres libre de toda condenación. Si lo crees, te haces partícipe de este beneficio tan grande. Espérate aquí, espérate un momento. Espérate, no vayas a decir que esto es una blasfemia. Espérate un momento. ¿Ya? Si crees esto, si lo crees, que Jesucristo te reemplazó en la cruz, ahora tú eres inocente y que te vas a ir al cielo por causa de que Jesucristo fue a condenación, hermano, es así de simple, hermano. La justicia se revela por la fe únicamente, ¿ya? Si lo crees, eres salvo. Y una vez que has creído, el Padre deposita dentro de ti su espíritu. ¿Y qué hace su espíritu? Transforma nuestras mentes, nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Tú me puedes decir que, o sea, que solamente Cristo me reemplazó en la cruz. Eso es una invitación para ir a pecar. ¿No ves que si Jesucristo ya me reemplazó en la cruz y ya asumió todos mis pecados, quiere decir que todos los pecados que cometa de ahora en adelante, Cristo también ya los asumió? Eso a mí me da libertad de continuar pecando. Entonces estás predicando un evangelio de libertinaje, un evangelio pecaminoso. Por eso Pablo ahí se defiende y Pablo dice, ¿acaso por causa de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pecaremos? En ninguna manera. ¿Tú crees que Cristo es ministro de pecado? De ninguna manera. Jesucristo nos libró de la efectividad del pecado, porque la efectividad del pecado te llevaba a condenación, pero por causa de que Cristo llevó el pecado a la cruz y la destruyó, la ley ahora se convierte en tu amiga. Ahora la ley se escribe en la mente y en el corazón. Ahora ya no deseas pecar. Antes querías pecar, pero tu antiguo yo tuvo que ser crucificado, murió. Ahora experimentaste un nuevo nacimiento, solamente por haber creído en esta maravilla, hermano. Antes querías pecar, te desvivías por pecar, ahorrabas dinero para irte a pecar. Ahora no, hermano. Ahora quiero hacer la voluntad de... No sé qué me pasó, hermano, de que escuché el evangelio y creí en esto, no sé qué me pasó. Antes yo tenía otros sueños, otros deseos, tenía deseos. Yo quería cumplir los deseos de este cuerpo. Yo quería cumplir los apetitos de este cuerpo. Ahora, hermano, quiero cumplir los deseos del espíritu más bien. ¿Ya? Yo no era así antes. Experimenté una muerte de mi antiguo yo. Soy diferente. Te hago una pregunta. ¿Quién hizo ese cambio? ¿Tú? ¿Eres capaz, tú, de producir un cambio de tal magnitud? No. Lo único que produces tú es maldad, pecado, como para producir un cambio, una muerte a tu antiguo yo y un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Tú no puedes hacerlo. Dios lo hace en ti. Tú lo único que haces es creer en el evangelio, ¿ya? Y hasta ese creer también lo pone Dios. Pero bueno, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Pero bueno, hermano, una vez que el Espíritu de Dios viene y mora dentro de ti, ahora sí tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora te conviertes en un hijo de Dios, ¿ya? Los pecados pierden efectividad para condenación, porque la condenación que estaba sobre ti fueron sobre Cristo. Tú ya no te vas a condenación por causa de tus pecados. Para un hijo de Dios ya no hay condenación, pero sí hay disciplina. Si tú, que eres un hijo de Dios, caes en algún pecado, hermano, viene la disciplina de Dios, el azote de Dios, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que ha tomado por hijo. Todo aquel que, si tú has sido tomado como hijo, hermano, ay de ti si pecas, hermano. La disciplina no va a venir por parte de tu pastor. La disciplina que te va a poner tu pastor es suavecita, a comparación de la disciplina que te va a poner Dios, hermano. El día que tú caigas en pecado, llámame por teléfono. Yo te voy a decir, uy, hermano, pobrecito de ti. Se te viene una disciplina terrible, hermano, por causa de tu pecado. Tú que eres un hijo de Dios,
has caído en un pecado, la disciplina va a ser espantosa. Toda tu vida te vas a acordar de la disciplina de Dios. El infierno caducó para ti. El infierno no tiene poder sobre ti porque tú eres una iglesia, tú eres iglesia. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. El infierno perdió efectividad para un hijo de Dios. El pecado también. Pero el pecado te puede sacar los ojos, el pecado te puede sacar las manos, el pecado te puede dejar postrado en una cama, el pecado te puede hasta quitar la vida. ¿Ya? Con tal de que subas al cielo sin ojos, sin manos, sin pies, que ser lanzado al infierno con ojos, con manos, con pies y con salud. Hermano, si tú eres un nacido de Dios, Dios va contigo hasta el final, hermano. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará con correazos, hermano, con látigo. Con látigo, hermano, te va a perfeccionar el Señor. Con fuego, hermano, te perfecciona. Con aflicción. La aflicción y el dolor y el llanto no produce santificación y salvación. Pero sí hace de ti una mejor persona, ¿ya? Un mejor hijo. Y el Señor, hermano, ahora que te adoptó, hermano, si un mundano comete un pecado no le pasa nada. Pero contigo es diferente, hermano. Cometes un pecado y ahí sí, hermano. No te vas a ir al infierno, pero te vas a ir al cielo sin ojos, hermano. Sin manos, hermano, ¿ok? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, esto no es una invitación para pecar, hermano. Cuando yo te digo que Cristo te reemplazó en la cruz y eres salvo, eres inocente, ¿ya? De toda condenación, es real. Y lamentablemente muchos predicadores van en contra de ese. Esa es la buena noticia, hermano. Esa es la buena noticia, ese es el evangelio, hermano. Y lamentablemente dicen que este es un evangelio que te permite pecar. Hermano, ay de ti si pecas, hermano. Ay de ti. Mira, si tú cometes una vez, como te lo digo, si cometes un pecado, yo no te voy a reprender, hermano. Yo te voy a decir, hermanito. Bueno, yo te voy a consolar más bien, hermano. ¿Ya? Porque Dios al que ama disciplina y azota, hermano. Y el azote de Dios es inolvidable. Nunca te vas a olvidar del azote de Dios. Puedes perder familia, puedes perder amigos, puedes perder casa, puedes perder hasta tu esposa, puedes perder hijos, puedes perder tu vida por causa de tu pecado, porque así es la disciplina de Dios, hermano. ¿Ya? Ten cuidado, ten cuidado. Ya está, bueno, gloria a Dios. Esto me lo mandó el hermano. Gálatas 1:11, y con esto me despido. Ya ves, hermano, tengo que irme. El ministerio de Pablo. Mas os hago saber, quiero que sepan esto, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, el evangelio que yo a ustedes les estoy anunciando, no es según hombre. No es según hombre. A ver. Momento. Desde el 11, ¿no? Desde el 11 en adelante. Acá está. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo aprendí, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Cómo que? O sea que Pablo no fue instruido por Pablo. Por Pedro, perdón. A veces yo me confundo y menciono, en vez de decir Pedro, digo Pablo. Y debería haber alguien acá que me corrija, hermano. Pablo aprendió el evangelio que no se lo enseñó Pedro, no se lo enseñó Santiago, no se lo enseñó Juan, ninguno de los apóstoles, más al contrario, Pablo acusa a los apóstoles de estar lejos de la verdad del evangelio, acusa a Pedro de ser judaizante, ¿ya? Y de ser de condenar. Los apóstoles querían circuncidar a Tito, hermano, a Tito lo querían circuncidar, hermano. Entonces, Pablo dice, ellos están lejos de la verdad del evangelio, ellos son los de la reputación, ellos dicen que son ministros de la circuncisión. Bueno, con los que están, el mismo que está con los de la circuncisión, está conmigo con los de la incircuncisión, ¿ya? A mí el evangelio no me lo enseñó ningún ser humano, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,
sino por revelación, de Jesucristo. El Evangelio fue revelación, hermano. ¿Y cuál es la revelación? Un misterio escondido que ni siquiera los ángeles se enteraron de esto, ni siquiera los principados, las potestades, ni siquiera el diablo, ni siquiera Satanás se enteró de esta maravilla tan grande. ¿Cuál es esta maravilla? Que nosotros, que no somos descendencia de Abraham, tú que no tienes nada que ver con los judíos, bueno, de repente tienes sangre judía, ¿ya? Todos los que tienen su apellido que termina en es, Jiménez, Martínez, si tienes tu apellido que termina en puede que tengas linaje judío, puede ser, ¿ya? Puede ser. Pero tú, que no tienes nada que ver con el pueblo de Israel, tú te haces heredero de Dios. No solamente eso, tú tendrás también un cuerpo glorificado. Tú, hermano, yo voy a tener un cuerpo glorificado, igual que Cristo. Ya. Satanás se enteró de eso por medio de la iglesia, como lo dice Efesios 3. Los principados, las potestades, los demonios no se habían enterado, no sabían que eso iba a pasar con nosotros en este tiempo ni siquiera sabía que iba a venir un tiempo de gracia, que ahora la salvación era solamente por la fe. O sea, esto es algo que le rompió la cabeza a Satanás, porque Satanás y los principados y los espíritus, hasta los ángeles del cielo, se enteraron de esta buena noticia, de que somos ahora herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Imagínate, hermano, Satanás no tiene un cuerpo glorificado. Satanás no tiene cuerpo glorificado. Satanás tiene otro tipo de cuerpo, vamos a decir, un cuerpo, qué sé yo, distinto. No tiene un cuerpo a la estatura de Dios. El único Cristo nada más. Satanás no puede ser partícipe de un cuerpo glorificado. Para nosotros tener un cuerpo glorificado, primero debemos tener un cuerpo humano, como lo dice 1 Corintios 15. Primero es el cuerpo animal, luego es el cuerpo celestial, ¿ya? Primero no es lo celestial, primero es el cuerpo animal. Entonces, si tú quieres tener un cuerpo glorificado, primero necesitas tener un cuerpo humano, un cuerpo de debilidades, un cuerpo de concupiscencias, ¿ya? Una pregunta, ¿Satanás tiene cuerpo humano? No. ¿Satanás tiene cuerpo mortal? No. Si Satanás tuviera cuerpo mortal, tuviera una tumba, ¿verdad? Acá está la tumba de Satanás. Bueno, Satanás se perdió del beneficio de tener un cuerpo humano, ¿ya? Si hubiera tenido Satanás un cuerpo humano, hubiera tenido acceso a ser salvo única y exclusivamente por la fe. Pero ya que se perdió ese beneficio y en la cruz se dictó su condena de ser lanzado al lago de fuego, como lo dice Apocalipsis, porque será lanzado al lago de fuego, primero será encadenado en el abismo 1000 años y después de eso será lanzado al lago de fuego. Después que sea libre por poco tiempo y bueno, ya. Satanás se perdió el beneficio de tener un cuerpo glorificado. Él y todos sus demonios y todos sus espíritus inmundos. Ellos desearían tener un cuerpo humano para alcanzar de alguna manera la glorificación, la promesa que se le fue dada a la iglesia. Bueno, todos esos inmundos espíritus se enteraron después que Cristo resucitó y después que esta revelación se la entregó a Pablo, se enteraron los espíritus inmundos por medio de Pablo y por medio de la iglesia de que tendríamos un cuerpo glorificado. Tú, mi querido hermano, vas a tener un cuerpo glorificado. No porque te lo hayas ganado, no te lo mereces, te mereces el infierno, igual que yo. Pero nos vamos a ir al cielo. Y te aseguro que en este momento no conoces la altura, la profundidad, la anchura del amor de Cristo. No lo conoces. Que excede todo conocimiento. Ni siquiera yo, que soy el que predico y que soy el que enseño, ni siquiera yo conozco la magnitud del amor de Cristo. Predico del amor de Cristo, pero ni siquiera mi cerebro me da para conocer la magnitud de su amor. No me da el cerebro. Soy incapaz de conocer el amor de Cristo, que a mí se me tiene que ser revelado
por medio del Espíritu de Dios, ¿ya? Y un día cuando subamos al cielo y tengamos todos un cuerpo glorificado, hermano, en ese momento vamos a comprender el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, hermano. El cielo se va a llenar de pecadores, hermano. Pecadores, como lo dijo Jesucristo a los hombres de santidad, a los hombres súper, ultra religiosos, a los rabacucu de ese tiempo, hermano, los fariseos, las prostitutas y los ladrones y los pecadores, los borrachos, los inmundos, van delante de ustedes al reino de los cielos. Yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos, por los pecadores. ¿Ya? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me he ungido para darle libertad a los ciegos, para libertar a los oprimidos, para quitar todo yugo de esclavitud. Lamentablemente a las personas se les presenta un yugo. ¿Quieres llegar a Dios? Bueno, te voy a poner un yugo pesado para llegar a Dios. Cristo viene y te quita el yugo y te dice, ven a mí. En mí no hay ningún tipo de carga. ¿Ya? Vengan a mí todos los que estáis cargados, trabajados. Yo te llevo al Padre. El yugo fue pesado para mí. Yo asumí el yugo pesado de la ley, ¿ya? Y la cumplí. Ven, ahora carga mi yugo, y mi yugo es ligero. Mis mandamientos no son difíciles de cumplir. Mis mandamientos no son gravosos, porque la ley de Dios fue cumplida en Cristo. Y en Cristo tenemos nuevas leyes, tenemos dos leyes. Ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esas dos leyes son imposibles de cumplirlas si no tienes al Espíritu de Dios. Y si tienes al Espíritu de Dios, lo vas a cumplir facilito, porque sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Hermano, me tengo que ir, pues ya.